¿Qué tal amigos? Buenas noches. Los jueves no toca milagro, al menos este jueves no tocaba milagro. La reunión entre PSOE, Podemos y Ciudadanos ha terminado como estaba previsto, es decir, sin acuerdo y sin posibilidades o con nulas posibilidades prácticamente de alcanzarlo. El único que mantiene la fe intacta es el PSOE. De hecho, el cabecilla de la delegación socialista, Antonio Hernando, dice que ve el acuerdo difícil pero no imposible. Demasiado optimismo si prestamos atención a lo que ha dicho el portavoz de Ciudadanos en esa reunión, que señala que no quiere saber nada de un acuerdo con Podemos, y al documento que ha presentado Podemos en esa reunión, en el que mantiene intactas dos de sus pretensiones: el derecho a decidir, es decir, un referéndum, y además quiere un gobierno de coalición con el PSOE, pero en el que no esté Ciudadanos. El PSOE ya solo contempla una opción para poder formar gobierno. El proyecto que une a Podemos, Partido Socialista y Ciudadanos, que son 199, es la única oportunidad para este país. Nosotros no lo descartamos absolutamente. Desde luego, en las actuales condiciones y con las actuales propuestas, creemos que es imposible y es inviable después de la reunión de hoy. Lo ve así por un documento que ha llevado Pablo Iglesias con 20 propuestas para que sustituya al acuerdo firmado entre PSOE y Ciudadanos. En él rebaja sus pretensiones en materia fiscal, déficit, gasto público y la reforma laboral. Lo que busca es convencer a Pedro Sánchez y que el partido de Rivera se abstenga o vote a favor de un gobierno de izquierdas. Desde luego, no podemos aceptar que el acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos esté en vía muerta. Nosotros no vamos a romper ese acuerdo. Nosotros somos un partido serio. Los socialistas ratificaban la validez del pacto con Ciudadanos, tras una reunión en la que ha quedado patente la enorme distancia entre sus interlocutores. Pero la ventaja de hoy es que se lo han dicho cara a cara. Se lo han podido decir en persona en la misma mesa, pero con los socialistas sentados como cortafuegos entre los dos partidos. Ningún miembro de Ciudadanos ha estado codo con otro de Podemos. ¿Y cómo ha valorado el Partido Popular esta reunión, este encuentro a tres? Pues desde el PP se cree que se ha demostrado que ese pacto es completamente imposible. Su portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, acusa a Pedro Sánchez de estar faltando al respeto a los españoles por, dice, perder el tiempo buscando un acuerdo que saben que no van a alcanzar. Como dicen en Almería, ito pana. Y este es el asunto, que es que todo esto es para nada. Nosotros, insisto, si es posible lo vamos a intentar hasta el último día, pero evidentemente si el señor Sánchez sigue en el estrambote, pues va a ser muy difícil. Y me pregunto yo, para mis tertulianos, ¿será tan difícil o tan imposible como parece este acuerdo? ¿O ellos son también, como en el Partido Socialista, más optimistas? Cayo Sastre, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tú cómo lo ves? Esto, No te digo otros acuerdos. ¿Cómo veo esto? Este acuerdo. ¿Este acuerdo? Sí. No, este acuerdo no lo veo, pero veo otro, quizá. Luego me cuentas cuál es el otro que ves. Alejandro, ¿qué tal? Yo este también le veo difícil, le veo y le oigo, sobre todo, difícil. Sí, le digo difícil. ¿Cómo valorará la prensa esta reunión de esta tarde? Las portadas, como cada noche, las trae Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. A ver, cuéntame, ¿qué dicen los periódicos? La reunión la valoran los humoristas al final. A ver, pues ya veremos. Pues mira, empezamos con El Norte de Castilla, que destaca en su primera que una jueza de Madrid anula las cláusulas suelo de prácticamente toda la banca. Diario de Soria: España Duero propone prejubilar a 300 personas y recolocar a otras 200. Diario La Razón: los servicios esenciales no se recortarán a pesar de las amenazas de Montoro. Diario de Valladolid: El Mundo: la Junta pasa de Montoro y dice que no habrá más recortes. Diario ABC: no va a haber más recortes, que diga Montoro de dónde hay que quitar. Son palabras de la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo. Diario de León destaca en su primera que el catedrático de Veterinaria Marín repite victoria en la segunda vuelta de las elecciones a rector de la Universidad de León. Y La Nueva Crónica señala que el conservatorio se va a trasladar a los bajos del campo de fútbol al otro lado del río. Esas son las portadas que nos han llegado. Ernesto, ¿qué viñetas has elegido hoy? Pues mira, la de Álvaro en la opinión de Zamora
que nos muestra la fumata negra del Congreso. Dice nada, que seguimos sin acuerdo. Ahí no están encerrados negociando, ni mucho menos. Encerrados no están. No están encerrados, efectivamente. Están más aunque... en las teles que en Exacto. el Congreso casi. Y la de Sansón, que nos pone estos disfraces de tríos. Bueno, antes de abrir el tiempo de tertulia vamos a estar pendientes, o hemos estado pendientes de otras elecciones, ya lo leía también Ernesto en uno de los titulares. Juan Francisco García Marín se ha alzado con la victoria en la segunda vuelta de las elecciones a rector de la Universidad de León frente al catedrático José Luis Chamosa, y lo ha hecho por un amplio margen, no como en la ocasión anterior. El catedrático de veterinaria, que ya había ganado en la primera vuelta, se ha impuesto en todos los estamentos, salvo en el del profesorado no funcionario. Esta segunda vuelta ha estado envuelta en polémica por celebrarse tras ser acordada por la Junta Electoral después del recurso presentado por Chamosa para que se contara el voto en blanco como voto válido. La participación ha sido masiva en todos los sectores universitarios. Haya podido ser útil para vosotros. Bueno, ahora sí, quiero que analicemos al detalle y de forma pormenorizada lo que ha ocurrido esta tarde en el Congreso, en esa reunión por la que nadie daba un duro, pero en la que parece que el PSOE sigue confiando. Mañana escucharemos, por cierto, a Pablo Iglesias, que hoy no ha comparecido ante los periodistas. Será mañana cuando dé su valoración sobre lo que ha ocurrido en esa reunión. Bueno, lo cual es un gesto bastante extraño, la verdad, ¿Sí? porque habían pactado el orden incluso de comparecencia después de la reunión, pero este se ha desmarcado. Es una buena cualidad y un extremo, desmarcarse. Pues vamos a ver, esto parece que no tiene mucha viabilidad, me refiero a los tres juntos, ¿no? Y luego hay que pensar que la otra viabilidad más previsible o sustituible sería la de Podemos más el PSOE, más la abstención de los nacionalismos. Eso es lo que quiere sobre todo Podemos. Que bueno, a lo mejor esta visita escondida a Oriol Junqueras por parte de Pedro Sánchez va en esa línea, de buscar una abstención y de hacer un gobierno con 150 diputados de respaldo, ¿no? 160, es la fórmula 161, son 70, sí, 161, porque hay que sumar a PSOE, perdón. Bueno, Coalición PSOE, Canaria, Podemos, Coalición Canaria, y serían, ¿quién sería? Izquierda Unida, claro, Izquierda Unida Eso también, es. aunque no está en la mesa, sí que les apoya incondicionalmente. Callo. Bueno, yo creo, yo estoy con Alejandro. Esto era ¿Tú una estás en comedia. la fórmula de Alejandro? Sí, estoy en la fórmula de él no ha señalado la fórmula, pero yo estoy en esta fórmula. Yo creo que al final va a haber acuerdo. Yo creo que esta es una especie... Pero en esa fórmula no parece estar buena parte del Partido Socialista. No está el Comité Federal y no sé si estarían los diputados. Yo no digo que vaya a pasar, del PSOE. yo digo Ya. que creo que de pasar algo sería eso lo que Bueno, pasaría. pero ya lo arreglaremos. ¿Cuándo? Quiero decir, ya arreglaremos lo del comité, todo esto, ya lo arreglaremos. Yo creo que los políticos van a hacer lo que a ellos les convenga más, en definitiva. Y ahora si las elecciones se complican y entonces tú piensas que puedes perder, pues vas a tratar de arreglarlo. Yo estoy en esta fórmula. Yo creo que hoy era una comedia. Si os fijáis, la cara de los de Ciudadanos era un poema, quiero decir, iban como el matadero, ¿no? Pero ¿qué hacemos aquí, no? Pues tarde o temprano ellos les van a empujar, les van a echar, van a tener que abandonar y esta va a ser la excusa perfecta para que tengan que buscar la otra vía. Pero nos tenemos que quitar de encima a los de Ciudadanos. ¿No crees que puede funcionar esto? Hombre, yo creo que no va a ser fácil, porque No va a ser fácil, quedan pero... muy pocos días, la verdad, y hay que sumar más voluntades, aunque solo sea para la abstención, ¿no? Pero el hecho de que... ¿Por qué nadie es sincero? Es decir, es que esto no da, no es que no dé, es que esto es imposible. Un acuerdo de estas características, Claro, por eso... donde Podemos y Ciudadanos son como el agua y el aceite, es que no da. Ninguno, digamos, que quiere arriesgarse y ser el primero que se levante de la mesa para que no quede retratado. Ha sido la dirección que ha habido por parte de quien está liderando esto, que es Pedro Sánchez. O sea, en ningún momento se ha planteado la posibilidad de hablar ni siquiera con el PP, más allá de que el PP haya hecho pocos méritos o más méritos para hablar con los demás. Pero Pedro Sánchez ha tenido claro que no se iba a dirigir al PP y por lo tanto pues se juntó a Ciudadanos, hicieron allí algo como que habían acordado y ahora pues está probablemente buscando la salida que verdaderamente le pueda dar un gobierno. Es la única salida que le puede dar, ¿no? No hay más. ¿Qué salida ves tú? ¿Ves alguna? Pues la verdad es que después de todas las idas y venidas y de todos los anuncios y de todos los renuncios, yo ahora lo que
estoy bastante confuso y no sé a qué nos puede conducir todo esto, no sé si a unas nuevas elecciones, que yo creo que sería el mal que habría que evitar, o alguna solución intermedia con formación de gobiernos que sean más o menos viables, pero que parecen difíciles siempre, porque la verdad es que la actitud de Pablo Iglesias y de Podemos en estas negociaciones pues es para fiarse poco. Yo quería apuntar por qué se presenta como una especie de fracaso que haya unas nuevas elecciones, ¿no? Eso yo también me lo preguntaría. ¿Por qué? Me pregunto esto constantemente, porque cuando nos gastamos dinero, nos lo estamos gastando todos los días en muchas otras cosas. Por otra parte, sería una segunda vuelta. Yo quiero votar realmente, porque después de conocer a los personajes, quiero volver a votar. No voy a decir a quién he votado, pero quiero volver a votar. Yo también quiero meter una puntilla, porque evidentemente eso de que los españoles hemos votado para que los políticos se pongan de acuerdo, pues según, la gente seguro que ha votado para que gane aquel al que él ha votado, o para que al menos gane una opción más cercana a lo que él ha votado, porque de momento no hay papeletas con observaciones. Yo quiero que mi voto se utilice para ir con este, con fulano, con el otro. Y segunda opción, ¿por qué? Porque es un fracaso. ¿Por qué los españoles fracasamos? Vamos a ver, primero, yo lo que no digo es que el que haya elecciones sea peor que el que no las haya, porque eso solo el tiempo lo dirá. O sea, puede que en algún momento determinado el que no haya elecciones y lo que salga de estas elecciones primeras que ha habido puede ser peor que unas nuevas elecciones, eso podría ser. Pero bueno, lo que es evidente es que una segunda vuelta tiene un ritmo temporal y una cadencia temporal que se adecua a evitar una paralización del gobierno de meses, que es lo que estamos teniendo, y eso es el daño que se puede producir. Pero bueno, también es verdad que estoy de acuerdo con la reflexión de Juanma de que no hemos votado para que dialoguen, cada uno hemos votado a unos y a uno solo, claro, porque solo puedes votar a unos en el Senado y otros en el Congreso, pero hemos votado a uno. Y luego además hay otra cosa que también es evidente, y es que el pueblo se equivoca. Y por una razón muy sencilla, el pueblo es la suma de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros nos equivocamos tantas veces, pues la suma también puede ser un error. O sea que esto es una evidencia. De todas formas, Alejandro, si hay una segunda vuelta, esa segunda vuelta debería estar previamente establecida y no con un intermedio de 6 meses. Sí, eso es lo que me he querido referir. Claro, eso es lo que decía Alejandro. Un despilfarro insoportable. No, sobre todo de la parálisis. Después yo no sé, Alejandro, Cayo sabe más de eso, pero no sé si una segunda vuelta no volvería a dar unos datos parecidos o unos equilibrios parecidos a los actuales. Esto es lo que dicen ellos, los políticos, lo dicen los políticos y algunos políticos, que es una forma de decir, no, si va a suceder lo mismo, ¿para qué vamos a poder repetir la jugada? Pero ellos saben que no puede suceder lo mismo, es probable que no suceda. Claro. Yo he conocido algunos personajes, y ahora ya no les votaría, sinceramente. Yo personalmente he conocido a los personajes que he votado en este tiempo, entonces ahora tengo más criterio, yo no les votaría y creo que conmigo hay mucha más gente que no les votaría. Por lo tanto, esto es una especie de engañifa, ellos nos dicen que es un fracaso. Y también Alejandro decía, bueno, yo prefiero que estemos así en este impasse sin gobierno a que tengamos un mal gobierno, porque lo que podemos tener es un mal gobierno. Yo digo que esa hipótesis está abierta. Sí. Sobre todo un gobierno sería muy inestable, ojo. Y con una particularidad que es muy importante, que Bruselas está diciéndonos que tenemos un serio problema con el déficit y que por lo tanto una de las cosas que hay que atajar es el tema del gasto público. Pero, no para más. Pero el gasto público de una repetición de elecciones se calcula en 160 millones de euros. Pero eso es insignificante respecto de las medidas que luego pueden venir y lo que puede conllevar. Bueno, avancemos en los asuntos del día porque evidentemente todavía nos falta por conocer la valoración que hacen desde Podemos sobre esta fallida reunión de esta misma tarde. Será mañana por la mañana cuando comparezca Pablo Iglesias para llevarse él en exclusiva todos los honores de esa rueda de prensa. Segunda reunión entre la dirección y los sindicatos de España duró para abordar el recorte de la plantilla en 1.120 trabajadores. La dirección ha planteado recolocaciones y prejubilaciones. Según ha podido saber Castilla y León Televisión, en nuestra comunidad se verían afectados unos 890 trabajadores.
Aún son reuniones previas a la negociación propiamente dicha del ERE y aún se habla de medidas generales de flexibilidad interna, pero según ha podido saber Castilla y León Televisión, en nuestra comunidad se pueden ver afectados 540 empleados de servicios centrales y 350 de la red de oficinas, unos 890 en total de los 1.120 propuestos. Estas bajas se harán a través de prejubilaciones y medidas de movilidad. Que esté primada, una serie de medidas que yo creo que entendemos que pueden llegar a minimizar bastante el impacto de los 1.120 puestos de trabajo que se intentan eliminar. España Duero plantea unas 200 recolocaciones, 50 situaciones de movilidad y 300 prejubilaciones desde una edad aún por determinar. Son detalles que se tendrán aún que negociar. Empezar el periodo formal con los documentos ya que nos tienen que dar junto con los que entreguen a la autoridad laboral y a partir de ahí empezaremos ya a hablar en serio. El plan también contemplaría el cierre de las oficinas de menos de 3 empleados. El próximo miércoles se celebrará la siguiente reunión preparatoria. Y vinculado también en cierta medida con la actualidad de los bancos y cajas, porque les tengo que contar que 40 bancos y cajas tendrán que devolver el dinero de las cláusulas suelo a sus clientes. Una juez ha anulado esas cláusulas dice ser abusivas y por falta de transparencia. La demanda la presentó ADICAE, la Asociación de Usuarios de Cajas, que representa a 15.000 clientes. Tendrán que devolverles la cantidad pagada indebidamente desde el 9 de mayo de 2013. La resolución todavía se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid. Oye, ¿vosotros qué os parece esta sentencia de esta juez madrileña? Bueno, realmente hay una concurrencia jurisprudencial que resulta un poco confusa, porque hay una sentencia de referencia del Supremo, que es del año 2013, que dijo que una cláusula suelo sería nula si al cliente no se le hubiera informado debidamente. Entonces, esta sentencia no sé muy bien a qué aspecto se refiere concretamente. Claro, considerar nula de pleno derecho una cláusula suelo y por ende decir que nadie se ha enterado de que la cláusula suelo existía, me resulta un poco extraño. Es digamos que sería una especie de engaño por parte de la entidad financiera y precisamente una sentencia de hace unos meses, de un par de meses, dice que las cláusulas suelo pueden ser comprensibles, pero puede no estar bien informado el cliente, lo cual es una verdad confusa. La razón que se alega en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid es por falta de transparencia. Y abusiva. Falta de transparencia. Abusiva. Pero bueno, si es que una hipoteca se firma ante un fedatario público que tiene el deber de leer las cláusulas a las dos partes, entonces no entiendo muy bien cómo es posible que no. Habrá gente que no lo entienda, cómo no. Al fin y al cabo hay muchas cosas que no entendemos de cualquier aspecto de la vida, pero un empleado de banca que haya firmado su hipoteca con una cláusula suelo tampoco la entendía, por ejemplo. Un notario respecto de su hipoteca tampoco la entendía, un registrador de la propiedad. Un promotor inmobiliario que ha hecho 250.000 hipotecas tampoco entiende la cláusula suelo. Decía, perdona, Cayo, que voy a leer. Mira, en su sentencia de mayo de 2013, el Supremo señalaba que las cláusulas suelo son lícitas siempre que su transparencia permita al consumidor identificar la cláusula como definidoras del objeto principal del contrato y conocer el real reparto de riesgos de la variabilidad de los tipos. Claro, pero esto digamos que será algo que habrá que dilucidar individualmente respecto de cada uno de los contratantes. Me parece a mí, ¿no? No sé, el propio autor de la cláusula suelo, si algún día hace una hipoteca, tampoco tenía conocimiento de la cláusula suelo, se ha olvidado con el tiempo, como algunos quieren olvidar lo que pasó ayer. Ayer o antes de ayer. Estáis mezclando lo olvidaremos todo el martes cuando remontemos. Gracias. Que aprovecha para mezclar todo. Sí. Pero no tiene nada que ver lo de ayer con la banca, ¿no? No, quiere decir que el que ha hecho la cláusula suelo firma el contrato y también en virtud de una sentencia general le consideran ignorante le consideran que no es transparente, porque puede pasar que el redactor de la cláusula suelo contrate una hipoteca, ¿no? ¿O es imposible eso? No. Para una casa y... O sea, al margen de las observaciones que hace Alejandro, otro problema más para los bancos. Ellos van a tener que devolver muchísimo dinero, probablemente. Claro, entonces, no a esto se añade el problema que estábamos tratando de los despidos y de la reestructuración de la banca aquí, ¿no? Entonces, otro problema más.
Una situación difícil en los bancos porque el dinero también está muy barato. Pues sí, efectivamente. Que es otro problema añadido. Y después el cambio tecnológico que hay. Las oficinas están desapareciendo, pero es que el móvil se ha convertido en tu oficina. Hace poco se publicaba un estudio que recogían los periódicos, lo que se llama la generación milenio, que son los tipos nacidos a partir de los años 80, no han entrado nunca en una oficina bancaria. Lo cual quiere decir que en las oficinas bancarias entro yo algunas veces y mi padre, pero el resto de la gente no, mi padre porque con sus 90 años entra en la oficina bancaria, ¿no? Pero el resto de la gente no entra. Entonces los bancos están vacíos y bueno, sabía que Ernesto también entraba, pero el resto... La agencia tributaria también nos obliga a entrar solo por vía electrónica, ¿no? Por vía electrónica. Y es para pagar, o sea que... Y ahora haces todo a través del móvil y a través de la banca en Internet. Quiero decir, pero esto en los bancos va a asumir una enorme transformación. Hay en pueblos muy pequeños que hay 4 y 5 oficinas bancarias, que parece un poco Wall Street aquello, ¿no? Y el pueblo tiene 2.000 habitantes y están 5 o 6 bancos. No, yo creo que hay otra cosa peor, y es que muchos pueblos necesitan una oficina bancaria, porque son los que están peor atendidos y los que desde el punto de vista de Internet, y los que tienen una edad probablemente donde les resulte más fácil acceder por esas vías, ¿no? Oye, que vamos... La banca abre un día o 2 días. Sí, vamos o vais, si os apetece, evidentemente, a meteros con Montoro, con el ministro de Hacienda, porque tenemos que hablar del déficit. Las comunidades autónomas, incluida la nuestra, ya tienen por carta las exigencias del Ministerio de Hacienda para que cumplan con ese objetivo de déficit este año. El ministro Montoro, que ha comparecido a petición propia en el Congreso, les ha vuelto a reiterar que no se trata de que recorten, sino de que destinen los recursos adicionales a pagar el gasto que ya han contraído. Las comunidades tienen 15 días para remitir al Ministerio un plan económico. Después Montoro convocará al Consejo de Política Fiscal y Financiera. El desfase del déficit lleva a tener que recortarlo este año en unos 14.000 millones de euros para todas las comunidades autónomas, entre 500 y 600 millones en Castilla y León. Cristóbal Montoro cree que es posible gracias al ahorro de intereses, a la congelación del gasto y al aumento de la financiación, que ya notará la recuperación económica de 2014, que se abonará ahora unos 10.000 millones. No estamos pidiendo reducciones de gasto, estamos diciendo que los nuevos recursos se utilicen en financiar el gasto que ya tienen. Esto se formulará en un acuerdo de cada ejecutivo regional que se ha de remitir en 15 días al Ministerio. También se aplicarán nuevas condiciones a las comunidades del FLA, una de ellas también a Castilla y León, la del control del gasto farmacéutico y sanitario. Todo esto lo iremos conformando de acuerdo con sus peculiaridades y con las características de la desviación. La oposición ha criticado la gestión del ministro. Motivos políticos detrás de jerga pretendidamente técnica y concentrar los recortes más duros del año 2011 al año 2013, relajar ligeramente en el 2014 y esconder las tijeras en 2015. Quien ha reducido el déficit han sido las comunidades autónomas desde el año 2011 a esta parte, en 3,5 puntos. Y usted ha incrementado un 1%. Montoro ha reconocido la posibilidad de flexibilizar el objetivo y ha anunciado que mañana el Consejo de Ministros creará el comité de expertos para el nuevo modelo de financiación autonómica. Y la Junta de Castilla y León se rebela contra esos requerimientos del ministro Montoro para cumplir con el déficit. Dice el Ejecutivo Regional que supondrían retener 328 millones de euros y la Junta no está dispuesta a eso. No va a tocar el gasto social, ha asegurado hoy la vicepresidenta. Es más, el Ejecutivo reta a Montoro a que, si sabe gestionar mejor las competencias, que lo haga él. La Junta responde al ministro de Hacienda. No, aquí no va a haber ningún recorte, téngalo muy claro. No deberíamos hacer ningún ajuste adicional, simplemente evitar que el gasto fuera superior a lo que está presupuestado. Pero el ministro Montoro les pide una retención de 326 millones de euros. Que nos diga él dónde quita. En una comunidad autónoma en la que el 80% de los gastos están en servicios sociales. La portavoz y también la consejera de Economía y Hacienda le recuerdan que lo que falla de base es un reparto injusto del déficit y un modelo de financiación fallido. Porque aquí hemos mantenido esos servicios esenciales, porque aquí se ha ajustado y se ha economizado lo que se ha podido y porque aquí no se ha malgastado ni un euro. E insisten,
Evidentemente vamos a mirarlo, vamos a estudiarlo, vamos a ver legalmente y económicamente si se puede hacer algo y evidentemente si no sabemos de dónde se puede recortar, pues lo mejor es mandárselo al ministro y que decida el de dónde. Es que es absurdo, no puede haber un techo de gasto en ningún aspecto, sea el farmacéutico, sea el sanitario. ¿O es que el señor Montoro va a dejar de atender a los enfermos? Dice el Ejecutivo que sí creen que hay que ser serios con el gasto público, pero que esta no es una defensa gratuita, que las comunidades autónomas no pueden ajustar más porque estamos hablando de un gasto social estructural. Bueno, pues así están las cosas en torno a esas demandas de Montoro para apretar el cinturón a las comunidades autónomas. Bueno, no les pide recortes, pero les pide que, en fin, que no gasten más de lo debido. Y desde las comunidades ya han visto lo que responden, desde la Junta de Castilla y León, que si él iba a gestionar mejor los recursos o los servicios sociales, que venga él y que los gestione. ¿Qué os parece? Yo voy a dejar, Alejandro, que es un gran tema, simplemente voy a apuntar, Alejandro, voy a apuntar simplemente que esto es un gran bucle, esto no tiene ninguna solución. Bueno, yo creo que antes te hacías una pregunta, y es peor que haya nuevas elecciones. Mi pregunta es, ¿y no sería un buen momento para retransferir las competencias de sanidad al Estado y que fuera él el que las gestionara? Porque es que, sinceramente, lo contrario es la cuadratura del círculo. O sea, gestionar la sanidad en Castilla y León es mucho más complejo y mucho más difícil que en La Rioja, que en Cantabria, incluso que en Galicia y desde luego que en Valencia. Porque evidentemente las características son muy distintas, los gastos de sanidad son imprevisibles y yo creo que este es un artificio que no va a cuadrar nunca. Y luego además están las economías de escala. Si tú en lugar de comprar gasas para 2 millones de habitantes, compras gasas para 45, que es la razón por la que estamos en la llamada Unión Europea, 520 y tantos millones, pues te sale la gasa más barata. Es que vamos, aparte de que el proveedor ya va a procurar que la gasa te salga a buen precio. Es que esto es evidente, pero como de eso no podemos hablar porque tenemos ya unos prejuicios institucionalizados, pues estamos aquí echándole la culpa al sistema de financiación de las comunidades autónomas, que, por cierto, han aprobado todos los partidos políticos que se quejan de ello. Ninguno de nosotros ha dicho nada al respecto, y especialmente Cataluña, por supuesto, ¿no? Y entonces, yo creo que lo que hay que hacer es revisar eso. Pero Alejandro, la verdad es que esta advertencia desde el Gobierno por parte de Montoro a las comunidades autónomas que se ocupan de los servicios esenciales de cada uno de nosotros, pues es un poco extemporánea. Porque, no es extemporánea porque se lo dice la Unión Europea. Porque el y Gobierno, tenemos que ahorrar todos. Pero claro, pero empezando por el Gobierno nacional, que lo que tiene son competencias decorativas. Pues el Gobierno lo ha hecho muy mal. Pero las comunidades autónomas querían gestionar ellas, ¿no es correcto? Claro. Ellos querían gestionar. Claro, ellos querían asumir competencias. Claro, pero ¿competencias decorativas cuáles son? ¿El Ministerio de Sanidad, por ejemplo? No, al tener la sanidad transferida a las comunidades. Bueno, pero no hace nada en relación con la sanidad, es decir... Tiene el Ejército, por ejemplo... Por ejemplo, la defensa, es decir, y determinados programas de inversión en defensa, que yo creo que no tienen... El Ministerio de Hacienda, sentido. aunque pero eso es decorativo, está ahí. Liderando una tertulia subversiva. Pero creo que la respuesta... ¿Queréis cargar el Ministerio de Defensa? No, eso dice Ernesto, que son decorativos. Pero creo que la respuesta no puede ser, bueno, porque venga aquí Montoro y lo haga. Es que no puede ser esto la respuesta. No, yo creo que la respuesta es dote usted de la cantidad de dinero necesaria para gestionar eso, que ya se conoce porque son años de gestión en los que pero se da la paradoja, Ernesto, de que piden todos lo mismo. ¿Dónde va a terminar? ¿Dónde termina? ¿Dónde se cierra? ¿Dónde se acaba? Porque es interminable. Sobre todo es que si tienes un montante de ingresos y de gastos mayor y de competencias mayores, puedes hacer una redistribución mejor que si tienes las competencias transferidas como están así y con las ineficiencias que esto crea en el tema de las compras de productos, en el tema de que luego resulta que en Andalucía se hacen operaciones para la transexualidad, en el otro lado viene la mosca CIG, en el otro lado no sé qué, y claro, todo eso se hace mucho más complejo y mucho más ineficiente. ¿Cuál es la respuesta de Susana en Andalucía? La misma. Quiero decir, no vamos a cortar ningún tipo de gasto. Oye, que vamos a hablar de otro asunto que también nos tiene que preocupar, porque es verdad que hay unos cuantos temas que son interesantes, ¿no? Porque del futuro del carbón
se ha hablado este jueves en el Congreso de los Diputados. Los sindicatos y la patronal de la minería han iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Esta mañana se reunían con el PSOE y con Podemos. El Grupo Socialista ha registrado hoy mismo una proposición no de ley para eximir del céntimo verde al carbón nacional. Los últimos cartuchos del sector minero se apuran en el Congreso. El Grupo Socialista acaba de registrar una iniciativa para bonificar el carbón autóctono que se debatirá en la próxima Comisión de Hacienda. Mientras sigamos siendo oposición, esperamos que por muy poco tiempo vamos a llevar todas las iniciativas que sean necesarias, empezando por esta del céntimo verde. Hay que hacer iniciativas parlamentarias urgentes y entre ellas la del céntimo verde, porque son, digamos, directas para poder competir con el carbón internacional. Nosotros cuando decimos necesitamos el carbón, es por cuestiones de abastecimiento, por seguridad de suministro y por cuestiones sociales y regionales. Defensa del sector también desde el Grupo Parlamentario de Podemos, que pide una política energética que cuente con el carbón nacional. Apoyar un sector que es estratégico para nuestro país, apoyar el empleo, apoyar a las comarcas mineras y defender la soberanía energética de nuestro país. Sindicatos y patronal creen que se seguirá quemando carbón durante décadas, aunque cierren las minas. Quemaremos carbón de importación, que contamina lo mismo que el carbón nacional, que no es de mejor calidad que el carbón nacional. La semana que viene continuarán los contactos en el Congreso de los Diputados. El miércoles será el turno de Izquierda Unida. Bueno, pues reuniones entre las partes, entre sindicatos y patronal de la minería para intentar buscar un futuro al carbón, un sector que lo tiene bastante negro. Y al menos de momento tenemos esa propuesta que ya se llegó a votar en el Senado, la de eximir al carbón nacional del conocido como céntimo verde, aunque no salió adelante. Recordarán la polémica, entre otras cosas, porque los senadores del Partido Popular, también los de aquí, los de Castilla y León, no votaron a favor de esa propuesta. ¿Qué opináis acerca de un tema del que hablamos continuamente, pero no encontramos una solución? Es que yo creo que esto deberían de ponerse, es un poco la pregunta que antes hacías tú, ¿por qué no habla la gente claro? Pero, ¿por qué hay un impuesto sobre el carbón? Hay un impuesto sobre el carbón pues porque hay impuestos que pretenden recargar la fiscalidad de los productos contaminantes. Entonces, yo me gustaría ver en las manifestaciones de los ecologistas qué dicen ahora con la propuesta esta de la contaminación del carbón. O sea, el Partido Socialista, por ejemplo, en España, que está en contra del Toro de la Vega, sin embargo está a favor de contaminar a costa del carbón nacional. Bueno, pues habrá que ver qué futuro tiene. Yo creo que la vía del futuro del carbón es por ser un sector estratégico, si lo es, en cuanto a que no tenemos fuentes de producción de energía alternativa. Si lo es así, habrá que buscar las excepciones a la contaminación y a lo que haga falta. Y si no, pues habrá que tratar de reubicar profesionalmente a la gente. El déficit de tarifa, que también es otra de las razones por qué se grababa todo esto, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que esta noche yo tengo la sensación de que estamos en un círculo dando vueltas. Todos los temas que tocamos tienen la misma naturaleza. Quiero decir, es otra vez el dinero. ¿Cómo financiar? ¿Cómo mantener? ¿Cómo subvencionar? ¿Cómo hacer? ¿De dónde sacar el dinero? Es lo mismo. Pero no estoy diciendo... Pero Cayo, yo soy de un pueblo muy cercano a una térmica, la térmica de La Robla, que quema carbón, que sigue contaminando, que contamina. Exacto. Con la diferencia de que ahora el carbón es sudafricano, australiano o polaco, es decir, pero quema y sigue quemando y sigue contaminando. Oye, un asunto para terminar. Simplemente quería decir que estoy con Alejandro, pero hablemos claro. Sí. Este es el problema. Y como no lo hacemos, estamos girando constantemente en torno al mismo tema. Es como el tema de la financiación autonómica, es lo mismo. Oye, 20 segundos para hacer alguna referencia a los papeles de Panamá. Sí. Evidentemente, hoy hemos conocido nuevos nombres, entre ellos también el actor leonés, tu paisano Imanol Arias, el actor de Riaño, que también tenía una de estas sociedades offshore, ¿no? En este caso no era en Panamá, era en una isla perdida del Pacífico. Cerca de Nueva Zelanda. Por ahí. Mira, le pueden invitar al partido de rugby, un poco para que recuerde el momento en que tuvo allí, en ese país tan rugbístico como es Nueva Zelanda. Pues bueno, yo creo que es la condición humana. En cualquier caso, yo creo que también hay que hacer una dilucidación individual de la responsabilidad. No es lo mismo tenerla actualmente que haberla tenido hace 20 años, que tenerla con 5 euros o con 3.000 millones. El que va a tener un problema es David Cameron, el primer ministro británico, que esta tarde ha reconocido que también tenía acciones de la sociedad que tenía su padre en Panamá. Bueno, quiero decir, hay que saber
que había allí. Si aquello es legal, si no es legal, si pagas sus impuestos. Pero bueno, ahora que te vean en la lista de Panamá es que te hunden la miseria. Totalmente. Bueno, hay otra cosa también. Podían empezar por Gibraltar, los del Reino Unido, ¿eh? Por ejemplo. Bueno, que tenemos que terminar aquí el tiempo de tertulia, no el informativo, porque después hablaremos con el recién elegido presidente del sindicato CESIF y le tenemos que preguntar por la actualidad laboral en nuestra comunidad, evidentemente. Nos vemos. Nos vemos. Alejandro. Bueno, buenas noches. Me alegro mucho. Igualmente, nos vemos, Ernesto, hasta lunes. Hasta lunes. Ya les digo, publicidad y enseguida volvemos. Seguimos recordando la actualidad de este jueves. El sindicato CESIF ha celebrado esta jornada su 7º Congreso Regional, en el que los delegados han reelegido con el 77% de los votos al máximo responsable del sindicato en la comunidad. Nos acompaña precisamente en el tiempo de entrevista don Carlos Hernando. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, usted ya estaba al frente de la gestora, ahora ha sido reelegido. Hay una de las cosas que me ha llamado la atención, lo ha dicho el presidente nacional de CESIF, ¿no?, que ustedes se plantean acabar con el bisindicalismo. Sí, correcto. ¿Esto qué significa? Pues significa igual que a nivel nacional los ciudadanos han acabado con el bipartidismo, eso lo estamos viendo, pues no entendemos por qué los partidos políticos, para ser representativos o tener representación, tienen que sacar el 3 o el 5%, cuando los sindicatos necesitamos un 10% de representación de delegados sindicales, y esto además proviene ya del año 85, de la LOLS, de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Entonces, los sindicatos necesitan, para decir que son más representativos en el ámbito general, a nivel nacional, un 10% de delegados. Evidentemente, les tenemos en la administración pública, les superamos con creces y con el mucho. Y un detalle muy importante, además, es también que existen y están contabilizados 80.000 delegados de empresas que no existen. Y evidentemente, si algo no existe, no se puede contabilizar. Con lo cual sí que queremos que se modifique la ley, se pretende desde la nacional, desde todos los ámbitos posibles, que se modifique la ley y que se baje de ese 10% que te exigen ahora de representación de delegados, pues a un 5% como en los partidos políticos. Ustedes pretenden que se modifique la ley, pero imagino que ni UGT ni comisiones obreras están por la labor. Evidentemente, si tú quieres rebajar a alguien algo, no van a querer, pero igual que se hizo en su día UGT y comisiones con el gobierno central de entonces, pues ahora también el gobierno central creo que debe de sentar los pies sobre la tierra y decir, esto ha avanzado, esto ha cambiado, no tenemos también por qué seguir con todos los parámetros decimonónicos y tener todo establecido desde antes. Es decir, si estamos modernizando una sociedad moderna, el bipartidismo desaparece, ¿por qué tiene que seguir el bisindicalismo? ¿Por qué cree CESIF que tiene que estar sentada también en las negociaciones más importantes? ¿Por qué cree CESIF que debe estar en el diálogo social con la Junta de Castilla y León? Sí, pues CESIF es un sindicato independiente, un sindicato profesional, un sindicato comprometido, un sindicato transparente. Y evidentemente, si tú, en vez de solamente hablar con 2 personas, hablas con 3, vas a aportar más. También creo que con la cantidad de delegados que tenemos, con el número de importancia que estamos en la Junta de Castilla y León, queremos que también representantes de funcionarios y de empresa privada, porque estamos en empresa privada, estamos en muchos, en Michelin, ganamos las elecciones en Michelin, que eso es entre Pinares, en Helios, en sitios de obra, en contratas, etcétera, etcétera. Entonces debemos de tener ese sitio, y CESIF es un sindicato que debe de estar defendiendo no solo a los ámbitos públicos, como de hecho lo está haciendo, sino a toda la sociedad, y queremos estar defendiendo a esa sociedad. CESIF es el sindicato más representado en la administración. Esta mañana, aprovechando el Congreso, que ha clausurado el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, ha dado una buena noticia para los funcionarios que dependen de la Junta de Castilla y León. Ha anunciado que en abril se pagará el 25% de la extra que se suprimió en 2012. Con esto ya se completa la extra que se les adeudaba a los funcionarios, ¿no? Sí, efectivamente, con la nómina de abril, es decir, se cobrará pues como si a últimos de abril, primeros de mayo, como pague la Junta de Castilla y León. Sí, es la Junta de Castilla y León, además, hay seguido que decirlo, y lo ha hecho muy bien, y fue una apuesta de ellos, es decir, te podía haber pagado solo el 25%, no, pagó el 50%, con lo cual, abonando este 25% que queda,
ya la paga esta del 2012 queda de vuelta a los empleados públicos. Pero ustedes también hablan de más reclamaciones, de más reivindicaciones para el sector público, para los funcionarios. Sí, en el acuerdo que firmamos el 29 de octubre, en función pública, después de una negociación, además puedo decir claramente que por parte tanto sindical como por parte de la Junta fue una armonía total, se sacó nuevos resultados y hemos recuperado derechos que también nos lo han dado desde Madrid, pero estamos algo muy importante que reclaman todos los empleados públicos, volver a las 35 horas. Es algo fundamental que ya alguna comunidad ya lo está aplicando, como Castilla-La Mancha lo está aplicando, en alguna administración, bueno, pero de alguna otra forma lo están intentando meter. Entonces Castilla y León además está el compromiso dentro de ese acuerdo que se hizo, el compromiso tanto junto con los sindicatos y la misma Junta de Castilla y León, reclamar a la administración que ese derecho vuelva a los empleados públicos. ¿Y ese derecho para los empleados públicos no puede ser discriminatorio respecto al resto de trabajadores del sector privado? Yo entiendo que no es discriminatorio porque es que, a ver, es algo que ya se ha obtenido después de muchos años de lucha, de muchos años de que los empleados públicos, vamos a ver, los empleados públicos, si nos remontamos a los tiempos de Felipe González, congelaciones, recortes, Aznar, congelaciones, recortes. Entonces, es que los empleados públicos hemos estado siempre en primera línea ayudando, colaborando con la administración, con toda la sociedad española. No, te quitan un 5%, te quitan la paga extra, te suben la jornada, te quitan todos los días. Y esos días, recuerdo que en las épocas de inflaciones muy altas, mientras que en la empresa privada te subían un 10, un 12%, un 7, un 8%, los empleados públicos no te subían nada o te subían un 2%. Con lo cual, esos días que llaman moscosos, porque era el ministro Moscoso, les dieron, digamos, porque no te podían subir el IPC, porque no había dinero en la administración. Los empleados públicos, conscientes de la gravedad que había en el país, optaron a decir, bueno, pues no me lo puedes dar en dinero, dámelo en días. Y así yo creo, por eso creo que no es discriminatorio, y es algo que creo que los empleados públicos tenían, y darte algo que tenías no es discriminatorio. Pero sí que sé que puede, o estamos en estos momentos en condiciones de volver a recuperar esas condiciones laborales para los empleados públicos. Bueno, según el gobierno central, sí. ¿Sí? La crisis está pasando, ya estamos recuperándonos, no obstante tampoco estamos diciendo dámelo ya, no me los des ya, o sea, es algo que yo creo que tiene que recuperarse, es algo que está, digamos, es como la guía que ahora el empleado público te está reclamando, volver a las 35 horas, que quizá en alguna administración, como ha dicho el consejero de Sanidad, es que me cuesta 12 millones, me cuesta 12, bueno, pues fíjate lo que te llevas ahorrando todo este tiempo. Ahora hay que buscar la forma de implantarlo y la verdad yo pienso sinceramente que no le va a suponer a la administración ningún esfuerzo volver a poner esas 65 horas máxime, cuando está recogido en el acuerdo, es decir, la misma administración dice que sí, que lo puede hacer. También ha anunciado esta mañana en el Congreso, ha estado a primera hora el alcalde de Valladolid y ha dicho que él en cuanto pueda al Ayuntamiento de Valladolid, que es lo que es el responsable y además jefe de personal, también quiere poner esas 35 horas. Evidentemente tiene que estar amparado la legislación. Por eso, ¿y por parte de la Junta? ¿Les han dado alguna esperanza? Bueno, la Junta, es lo que he dicho anteriormente, junto con los sindicatos vamos a reclamar a la Administración Central, que vuelva a reponer esas 35 horas. ¿Está de su parte? Está de nuestra parte. Por lo menos así consta en el acuerdo que hemos firmado el 29 de octubre. Le quería preguntar, no solo por la Administración, por los trabajadores públicos, evidentemente también por la empresa privada, porque en los últimos tiempos conocemos noticias bastante pesimistas, ¿no?, que tienen que ver con el empleo privado. Por ejemplo, hace un par de días esos 1.120 despidos en Banco CEIS, los recientes despidos anunciados en Lauki, bueno, despidos, directamente la deslocalización de la empresa de Valladolid, el cierre también de Dulciora. Para CESIF, ¿cómo se puede solventar este tipo de situaciones? ¿O por qué se producen justamente ahora estos anuncios de despidos? Bueno, pues ¿por qué se produce ahora en este momento? La verdad no te lo puedo decir porque no tenemos los datos, es decir, creo que no lo puede decir nadie, lo puede decir por la empresa. Lo de Caja España, la verdad, bueno, me sorprende mucho, aunque evidentemente es una pena que una caja que era de Castilla y León nos absorban los andaluces. A mí, sinceramente, como castellano-leonés, me da mucha pena. En todas las reconversiones, cuando el Banco Bilbao ha absorbido, yo que sé, Argentaria, etcétera, etcétera, siempre había despidos. Que nos toque directamente es muy penoso y por eso CESIF sé que le gustaría participar en todos estos elementos para poder ayudar y decir que esto no puede suceder. Dulciora es una empresa que yo la conozco desde siempre en Valladolid. Es una pena que esto sucede. Lo dejamos comprar a empresas extranjeras, que lo que hacen es lo que has dicho, deslocalización. Porque ¿dónde
¿dónde me lo llevo? Donde es más barata la mano de obra. Y eso es lo que no se puede consentir ni se debe consentir en Valladolid. ¿Y esto se puede vincular en cierto modo con la incertidumbre política de estos tiempos? Es decir, le planteo una hipótesis, con la sensación que igual pueden tener muchos empresarios y sobre todo multinacionales, ¿no?, que igual no tienen el corazón que puede tener algún empresario autóctono, el decir, no sé qué es lo que va a pasar, no sé quién va a gobernar en España, qué legislación voy a tener dentro de unos pocos meses, pues cojo y antes de que, no sé, de que cambien las circunstancias, pues evidentemente ¿esto influye? Sí, puede influir, da que pensar, puede influir, aunque yo me imagino que una deslocalización de este tipo no se hace un día para otro, evidentemente, pero puede influir porque, como hemos dicho, no tienen el corazón castellano. Dulciora, que es algo de Valladolid, es algo de Castilla, lo compra, yo qué sé, pues los árabes o los chinos que la compran de todo. ¿Y qué es lo que sucede? Ellos van a la rentabilidad, me da igual que sea de Valladolid. ¿Dónde me lo hacen mejor? Pues en Polonia, en Hungría, pues allí se lo llevan. Puede ser que vean que hay, evidentemente, como bien has dicho, incertidumbre política y digan, pues vamos a ir donde mejor nos va. Y aprovechando la coyuntura, quizá aprovechando también la coyuntura, dicen, nos vamos donde más barata la mano de obra, y se lo llevan. Todavía no tenemos un gobierno en España. No sé si lo tendremos o tendremos que volver a unas nuevas elecciones, pero para CESIF, ¿cuál cree que debe ser la política laboral de ese nuevo gobierno? La política laboral del gobierno que venga es, desde luego, sobre todo, mantener, guardar y hacer guardar que se mantengan los puestos de trabajo, tanto en la empresa pública, que también hemos sido muy vapuleados y además hay muchas carencias en cuanto a los servicios, y en la empresa privada, efectivamente, hay que salvaguardar todos esos empleos públicos y hacer lo necesario para que nuestros jóvenes encuentren los de trabajo, empiecen a trabajar, empiecen a cotizar la seguridad social, que es lo que verdaderamente hace falta, y conseguir y conservar todos y cada uno de los empleos que hay hasta ahora. ¿Y para eso sirve o no sirve la actual reforma laboral? La actual reforma laboral está muy claro que lo que permite y lo que consigue es que el empresario despida mejor y más barato. Eso es que, leyéndolo, sin saber mucho ni de derecho ni de sindicalismo, tú lo ves y es que es así de claro. Don Carlos Hernando, presidente de CESIF Castilla y León, gracias, suerte. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Se acerca el Día de la Comunidad y han comenzado ya los preparativos para la fiesta. Villalar y su entorno se preparan para celebrar el 23 de abril y para lo que será el centenario de la Revuelta Comunera, ya por el 2021. La presidenta de las Cortes ha convocado este jueves a una treintena de municipios para implicarles en la promoción del hecho comunero. Se quiere hacer de él un producto turístico que permita dinamizar económicamente estas zonas. De entrada, este 23 de abril se estrenará una ruta histórica para recorrer en autocar y se trabaja en otra más extensa, que se ligará a la visita a las edades del hombre en Toro. Por su parte, la reina doña Sofía ha visitado esta mañana a Valladolid para conocer la nueva sede del Banco de Alimentos. Allí ha podido conocer el trabajo que realizan los 73 voluntarios que la han informado de los próximos proyectos solidarios, entre ellos un concierto de zarzuela el 20 de abril y las próximas recogidas de alimentos. Unas de ellas serán los días 6 y 7 de junio. Todo para seguir ayudando a las 18.000 personas a las que atienden. La demanda en la capital ha bajado, pero ha subido en el resto de la provincia. Estamos atendiendo a 18.000 personas, unas 5.600 familias, niños de 0 a 8 años 2.500 y de 8 años a 14 años a unos 3.000, o sea, niños al final 5.500 niños, ¿no? Antes de terminar, como cada jueves, lo que tenemos que hacer es conectar con el laboratorio del doctor Autonomisten, que investiga el habitante perfecto de Castilla y León. Doctor Autonomisten, buenas noches, hola. Te gustará estar en casa y te espantará estar en casa. Así serás un auténtico castellano y leonés. Buenas noches, joven Pérez. Buenas noches. ¿Qué paradoja es esa? ¿Nos gusta estar en casa y no nos gusta? Estar en casa es un placer o una pesadilla según las circunstancias. Si se tiene trabajo, volver a casa es un descanso. Pero para los 200.000 parados de la región, estar todo el día en casa puede llegar a ser bastante deprimente. Las cifras del paro se han estancado en la región alrededor de esos 200.000 desde hace unos meses. Y para colmo no dejan de anunciarse cierres y recortes de empleo en Castilla y León, como los que afectarán a los 300 trabajadores de Dulciora y Lauqui o a los 1.120 trabajadores de Caja España Duero, un tercio de su plantilla total.
que no se esperaban una medida tan drástica como la que se ha anunciado. Y es que una cosa es estar en tu casa a las 6, como quiere Rajoy, y otra que te manden a tu casa. Sí, es verdad, es verdad. Lo peor en este caso es cuando el desempleo amenaza con dejarte sin casa. 4.150 amenazas de desahucio ha atendido la Junta desde 2012, según anunció el otro día la consejera Alicia García. Ahí la tenemos. Además de mediar con los bancos, el Gobierno regional prestó 126 viviendas a los casos más desesperados. Podemos decir lo mismo de antes, pero al revés. Qué gozoso es salir de casa y qué tragedia que te echen de casa. Recuerde lo que decía Dorita en El Mago de Oz. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Y yo recuerdo otra frase mítica de Judy Garland en El Mago de Oz. Totó, tengo la sensación de que no estamos en Kansas. A veces pienso en Castilla y León y me da la sensación de que ya no estamos en Castilla y León. ¿Y qué le hace pensar eso? La ordenación del territorio, por supuesto. Sí, de 9 provincias hemos pasado a 178 divisiones innombrables. Las unidades básicas de ordenación de servicios en el territorio, UBOST. UBOST, que suena a submarino alemán. ¿A quién se le ocurre llamar UBOST a las divisiones administrativas cuando nuestra historia y nuestro idioma nos ofrecen docenas de palabras mucho más hermosas? Vamos a ir a ello. Distritos. Parroquias. Prefecturas, merindades, periferias, conventos, capitanías, diócesis, condados, virreinatos, consulados, corregidurías, señoríos, cabildos, dominios, quintas, intendencias, comarcas, mancomunidades, alfoces. Desde luego, había para elegir, ¿eh? Tanto presumir de lengua y patrimonio histórico para luego llamar UBOST a nuestros valles, páramos y campiñas. Una casita blanca tengo yo en mi UBOST. ¿Quién se puede sentir a gusto teniendo una casa en un UBOST? El habitante perfecto no utilizará esta palabra, pero ya saben, será a la vez conservador y progresista, a la vez emprendedor y funcionario, a la vez laico y con temor de Dios, a la vez castellano y leonés. Adiós, adiós, doctor autonomista. Hasta la semana que viene. Volveremos a su UBOS. Hasta la semana que viene. Les dejo con Andrés Gómez y con las previsiones meteorológicas. Recuerden que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este viernes Castilla y León. Que descansen.